Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida a Patricio Moreira, quien es presidente del Frente de Acción Ciudadana por Esmeraldas. Primero, expresando nuestra solidaridad por lo que ha pasado en la provincia verde y de igual manera con el sensible fallecimiento de su querida madre. Bienvenido. Sí, muy buenos días, estimado. Agradecer a este prestigioso medio de prensa, sí, por brindarnos la oportunidad, sí, como esmeraldeño, expresar la realidad que estamos viviendo luego de esta catástrofe, esta crisis ambiental y humanitaria que estamos viviendo quienes habitamos en esta comunidad de la provincia verde. Mi nombre es Patricio Moreira, presidente del Frente de Acción Ciudadana por Esmeralda. Los agradecimientos una vez más y un saludo a toda la colectividad que nos escucha. Muchísimas gracias, Patricio, por haber aceptado la invitación y por estar en el programa para precisamente contarnos de lo que está viviendo la provincia verde actualmente. Y en torno a ello, hemos escuchado algunas declaraciones de, de Daniel Noboa y no sé si primero ya ha ido el presidente a la provincia o si simplemente ha dado estas declaraciones de ayudas, de bonos, de, de ciertos incentivos económicos hacia la provincia. Bueno, hasta el momento, que sabemos y conocemos acá en la provincia, eh, no existe la presencia del presidente desde que desde que se vivió la emergencia, desde el momento de que se dio el derrame de crudo hasta ya más de 12 días que estamos viviendo situaciones muy complejas, muy complicadas. No hemos contado con la presencia del presidente de la República, por lo menos en las comunidades que han sido afectadas dentro de la provincia y en los sectores más golpeados por el embate de esta catástrofe. ¿Cuáles son los impactos que ha recibido la población después del derrame de petróleo? Y quizás tienen unas cifras estimadas. Se conoce que podrían ser miles, decenas de miles de barriles de petróleo que han afectado a la población, a sus sembríos y al ecosistema en general. Sí, bien, de lo que se conoce se habla de unos 25.000 barriles de petróleo que se habrían derramado, según cifras extraoficiales, pero realmente verlo en la magnitud que se deslizó por el río, que aún sigue en ocasiones desprendiéndose, eh, de nuestra consideración podría ser mucho más. Y eso tendrán pues que los organismos encargados de la materia poder determinarlo, pero realmente lo que se vio, un río Caple, en Biche, totalmente negro, totalmente, absolutamente negro, prácticamente no se veía el agua, nos da la consideración que fue una muy alta cantidad de petróleo de crudo que se derramó sobre el río y que por ende ha tenido consecuencias como la muerte en su totalidad de un par de ríos en en la provincia y la afectación a otras partes del ecosistema, incluido el estuario del río Esmeraldas, donde prácticamente se ven afectadas inclusive especies endémicas de la zona. ¿Cómo está la población en términos del agua? Hemos visto que han llegado tanqueros de algunas provincias, pero prácticamente el suministro está siendo poco o nulo por las afectaciones a los diferentes ríos y todo lo que ha causado el derrame de petróleo, ¿o cómo está la situación? Sí, la verdad que la situación, bueno, se puede decir de los primeros impactos que sintió la pasión, puesto que la principal fuente de agua, de donde se toma la misma para proveer del servicio a la población, pues ha sido prácticamente afectada, contaminada en su totalidad. Con esto se afecta prácticamente a tres cantones que dependen de la distribución de la planta de agua potable de Esmeraldas, como son los cantones Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Se habla de unas 500.000 familias que hemos estado sufriendo de esto y la verdad, créamelo, te lo puedo decir
como que lo estamos viviendo, porque de hecho es así. Realmente hemos pasado días muy difíciles en ese aspecto. Hay que decirlo que realmente, gracias a Dios, fue una época de invierno y que sobre todo en muchos de los días la gente ha tenido que abastecerse con agua de lluvia para algunas necesidades. Prácticamente no contamos con el servicio por muchos días. Ahora entiendo que eh, por la intervención, ciertas medidas que han tomado autoridades locales, eh, un poquito ha podido irse mitigando eso, pero seguimos con complicaciones. Sectores donde prácticamente hasta hace un par de días nos decían que no tenían ni una sola gota de agua, ni una sola gota de agua para ningún tipo de servicio, ni siquiera para cocinar. Ya de entender usted y la audiencia, los momentos difíciles que hemos vivido en ese aspecto, momentos de desesperación, de caos, ha tenido que haber cierres de vías por, la ley se paga. Nadie da un suple para la por esa misma situación. Entonces, realmente han sido momentos muy difíciles y que continuamos atravesando en estos momentos. Si bien es cierto, no ha ido Daniel Noboa a la provincia verde, pero se sienten respaldados por el nuevo Ecuador, se sienten respaldados por la presidencia del Ecuador. Realmente podría yo definirlo de otra manera. Hay que entender que esto no solo es una emergencia, hay que entender que esto es una catástrofe que ha afectado a miles y miles de familias en distintas comunidades del cantón, de la provincia, y en 3 cantones prácticamente. Realmente lo que sentimos es una ausencia de parte del gobierno central, una ausencia, una falta de apoyo, una falta de respaldo. El simple hecho de no contar con la presencia del presidente en un momento tan crítico y tan grave, con una afectación de tan alta magnitud, pues ya eso nos puede definir lo que podemos sentir como esmeraldeños de parte del gobierno central. Y de los demás, de las demás provincias, de los demás GATS, han sentido el respaldo y de ser así, de cuáles provincias y de cuáles cantones podrían haber recibido este respaldo y esta ayuda tras precisamente esta catástrofe del derrame de petróleo en Esmeraldas. Sí, en ese aspecto podemos decir que ha habido mucha solidaridad de algunos sectores del país. En este caso podemos ver que ahora mismo pudimos ver, estuvimos hasta hace unos minutos en esos temas. Ha llegado ayuda a la provincia de Manabí. Entendemos también que de la ciudad de Quito, desde el municipio, llegaron algunos tonqueros, desde el municipio de Guayaquil, y bueno, muchas donaciones que están llegando de empresas y de algunas instituciones que han servido para un poquito mitigar la situación de dolor que están atravesando las familias, pero sin que eso sea realmente una solución a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es cuál es el principal pedido de la población para con el gobierno central? En primer lugar, su presencia, la presencia del presidente fundamentalmente, para que él desde aquí pueda dirigir las acciones. Eh, y el tema del agua ahorita sigue siendo una situación muy emergente, lo inmediato, pero esta es una catástrofe que ha causado unos efectos y unos daños totalmente irreversibles, ¿sí? A todo lo que es el ecosistema, que no se van a poder recuperar prácticamente, por lo menos en 10 años, en algunos casos un año, pero si es que las acciones se toman en los primeros 3 meses de la manera que corresponde, ¿sí? Entonces el daño es irreversible a la naturaleza. Bueno, la verdad que no, nos da eso manifiesta, mi estimado Esmeralda, por este tipo de accidentes. El detalle está en que se debe contar con el plan de contingencia para inmediatamente la contención, sobre todo. Hay que entender que el petróleo ya salió al mar y para eso recorrió más de 50 kilómetros por todo el río.
dejando más daño y más devastación a lo largo en muchísimas comunidades. Como le decía, el daño, más allá de ahorita, lo que tiene a la gente muy angustiada, mucha parte de la población, que es la falta del servicio de agua potable. Los daños que quedan para Esmeralda, para la provincia y las comunidades son irreversibles. Son irreversibles. Ecosistemas que no se podrán recuperar en por lo menos un año si es que se toman las acciones debidas en los primeros 3 meses. Y en algunos casos pasarán años, posiblemente una década, para que se pueda recuperar ese ecosistema. Se han perdido cultivos. 2 ríos prácticamente han muerto, ¿sí? Con todas sus especies. Tenemos el estuario del río Esmeraldas, donde hay especies endémicas que prácticamente están afectadas. Y mucha gente que además, más allá del tema del agua potable, van a quedar con problemas de salud, que ya se están presentando. A más de eso, mucha gente que vive del río, que vive de la pesca, que vive de los cultivos, hoy ni siquiera, no es que no solo tienen agua, ni siquiera tienen para comer. Y no hemos visto realmente la mano de un gobierno presente que pueda primero estar aquí para atender esas situaciones emergentes. Pero sobre todo hay que entender que con lo que estamos manifestando, esto no debe quedar solo allí. Primero que nada, Esmeraldas necesita una remediación ambiental al tema y una indemnización, una compensación por esto. Entiéndase, mucho de esto no se va a poder recuperar en años. Las afectaciones económicas han sido estimadas. Vemos efectivamente que los cultivos están afectados, vemos a los pescadores que también han sido afectados porque no pueden salir a hacer sus faenas. ¿Se tiene una estimación de cuánto están perdiendo a nivel general? Las estimaciones no podríamos tener una precisión. Realmente hacer un inventario de todo lo que se ha perdido en estos momentos es muy difícil, porque uno puede decir, bueno, la gente ahora no puede trabajar, por ejemplo, los pescadores. Escuchaba ayer a un compañero también expresar su realidad. Pero además es que se le han manchado las redes, los trasmayos, que no cuestan 100 ni $200, cuestan $15,000. Cuestan $15,000. Y además eso es su herramienta de trabajo. O sea, ¿quién va a devolver eso? Cultivos, los cultivos que se han perdido son muchísimos. O sea, el petróleo no solo, que no se lo contuvo a tiempo, fue afectando a muchísima población. Fueron kilómetros de poblaciones afectadas. Entonces es muy difícil al momento estimar con precisión las pérdidas, pero puedo decir que así como de inmenso es el daño y de grave es el daño, así de inmensas también son las pérdidas económicas. Que no solo, vuelvo y repito, es que mucha gente ahora no puede trabajar, no puede desarrollar sus actividades, como la gente que saca arena, por ejemplo, en el río, sino que han perdido su herramienta de trabajo en muchos casos. Y eso es muy costoso también, poder volverlo a obtener. El gobierno al respecto ha anunciado incentivos económicos. ¿Alcanzarán para el inmediato, corto y largo plazo? Sí, bueno, se ha manifestado por parte del gobierno, tengo entendido, unos bonos de $400 en 2 partes. Que bueno, entendemos, dice que es el inicio. Esperemos sea efectivo, ya que vuelvo, repito, su presencia aquí no lo ha sido. O sea, ni siquiera contamos con su presencia. Con eso le puedo decir mucho. Pero obviamente no es suficiente. Obviamente no es suficiente. Esmeralda necesita ser indemnizada. Familias y poblaciones deben ser indemnizadas y realmente eso conlleva muchísimos recursos, inclusive no solo por temas de indemnización, sino de remediación, de recuperación del ecosistema y del ambiente. Bueno, mucho ya no se podrá recuperar, pero se necesita una intervención que esté a la altura. Vuelvo y repito, que esto no es simplemente una emergencia, esto es una catástrofe. Las autoridades habían manifestado un posible sabotaje y al respecto, Inti
Cronenberg, científico y activista ambiental, alertó que la versión de sabotaje que maneja el régimen de Daniel Noboa podría significar un perjuicio para el Estado debido a que la póliza de seguro de Petroecuador excluye expresamente actos de sabotaje. ¿Qué decir al respecto? ¿Pudo haber sido un sabotaje, negligencia? Sabemos que el SOTE no tiene el sistema de cierre y han dado varias versiones, pero ustedes, ¿qué opinan de esto que ha dicho el gobierno de El Nuevo Ecuador? Bueno, más allá de versiones o elucubraciones, lo que requiere Esmeralda ahorita fundamentalmente es atención, soluciones para iniciar. O sea, se nos puede decir de todo, pero ahorita lo que la gente necesita es solución y luego que investiguen, pero además podemos decir de todo, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? O sea, hay que entender que este oleoducto es un tubo que no es de cartón, pues. No lo puedes cortar con un cuchillo y decir nadie se dio cuenta. O sea, realmente las versiones que tenemos y que también han salido de las mismas instituciones como Petroecuador, es que hubo un deslizamiento por efecto del invierno, ¿no? De las lluvias, un deslizamiento de tierra que prácticamente, y versiones de los moradores también, ¿no? Prácticamente se llevó toda la loma, ¿sí? El tubo quedó al descubierto y por efectos del peso y la presión, obviamente se dobló y ahí se generó todo esto. Es lo que contamos como versiones. Lo demás, pues, habría que tener una prueba, una evidencia. O sea, no sé cómo se puede hacer eh, para romper un tubo de esos. No creo que sea con palo, con piedra, con la mano, con un cuchillo. O sea, ¿qué se requeriría para eso? Entonces, en ese aspecto también nosotros demandamos de más seriedad en ese tipo de versiones, porque obviamente para que tú puedas mencionar algo como esto, tiene que haber una evidencia, tiene que haber algo, y de hecho no se ha presentado. Entonces, creo que con eso podemos sacar nuestras conclusiones, estimado periodista. Antes de finalizar, las autoridades locales, tanto Vico Villasís como alcalde de Esmeraldas y la prefecta también, Roberta Zambrano, han dado y han estado realizando las acciones necesarias. Sabemos que los recursos son pocos, pero han logrado tratar de estar ahí en territorio, tratando de solventar este inconveniente. Claro, bueno, en cuanto a la autoridad municipal, pues del municipio, del señor alcalde, pues hemos visto que ha estado tomando las acciones, hemos podido ser testigo de ello, hemos estado muy de cerca gestionando con él varios temas y entiendo que también está llegando eh, al momento ayuda de diversas partes, ¿no? Ayuda solidaria. Y por ahí la prefecta también ha manifestado algunas cosas, esperemos realmente se tomen las acciones necesarias, pero más allá de eso, esto es algo que desborda, esto es una catástrofe, algo que desborda la capacidad de los gobiernos autónomos descentralizados de los cantones y de la provincia. Esto es algo que desborda la capacidad y que además no es responsabilidad de ellos. Aquí necesitamos que quien tiene la responsabilidad, entendemos que es un accidente, pero se pudo haber preveído, se pudo haber contenido a tiempo, que es Petroecuador y obviamente también el gobierno central, porque ahí están los ministerios, que ellos asuman la responsabilidad como se debe y vengan a atender a Esmeralda. El dolor que se está viviendo aquí, créanmelo, estimada audiencia, es muy grande, es muy grande. Una cosa es contarlo en este medio, y al cual le agradecemos, ¿sí? Porque realmente creo que por primera vez la prensa nacional o hay medios que nos están dando voz para poder expresarlo. Pero aquí hay muchas personas que están enfermas, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que no están pudiendo trabajar, ¿no? O sea, están pasando momentos realmente dolorosos, ¿sí? Hay muchos animales, muchas especies que han muerto. Sí, hay muchas especies eh, sí, que han muerto. Y realmente una cosa es lo que estamos viviendo nosotros, que estamos afectados de alguna manera por la falta de agua. Otra es la que están viviendo las comunidades directamente afectadas.
créanlo, que lo que expresamos lo expresamos con un dolor profundo, pero es más doloroso cuando hay una catástrofe humanitaria como esta, cuando hay ambiental y humanitaria, cuando ustedes lo han visto, los peces que han muerto, los piqueros patas azules que han muerto, tortugas y tantas especies, y sobre todo también el dolor de la población que está sufriendo esto. Más doloroso es ver la ausencia de un presidente, se lo digo con toda sinceridad, que ni siquiera creo ha tenido esa delicadeza, esa decencia de poner un pie en Esmeralda desde que inició esta crisis. ¿Podría tener alguna relación el despido que realizaron de 26 gerentes y subgerentes en Petroecuador hace pocas semanas por no haber estado alineados a la agenda de el nuevo Ecuador? ¿Podría ser que tiene relación esto? Porque perder a gerentes, subgerentes y especialistas de tan alto nivel y luego tener este derrame de petróleo y no la contención a tiempo podría estar conectado. Relacionemos las cosas. Y obviamente si yo soy un ingeniero en sistemas, pues, y me llevan a debatir algo de agronomía, obviamente no voy a saber dónde estoy. Y relacionemos. Usted mismo lo manifestaba, mi estimado periodista, y todos lo sabemos. Han habido derrames antes, pero Petroecuador ha logrado contener a tiempo, pues. Hoy, justamente, y eso es de conocimiento público, también Petroecuador, entiendo, lo manifestó, de que aducían de que no contaban con el personal suficiente y por eso no se pudo contener a tiempo. Y qué coincidencia, 26, cerca de una treintena de técnicos especializados en remediación, en contención, fueron despedidos hace poco. Y justamente pues hoy tenemos la catástrofe más grande por derrame de petróleo en Esmeraldas. Antes sucedió y se contaba con el personal idóneo, adecuado, y nunca llegó a tener estas gravísimas consecuencias. Hoy, justamente, esos mismos técnicos que son especializados en eso fueron despedidos hace poco y podemos ver cuáles son las consecuencias. Creo que es fácil relacionarlo. Y más allá de bandera política, más allá de cualquier tema, esto es un desastre que está afectando a la población en general. Y sí le compete al presidente de la República brindarle la atención necesaria. Pero por sobre todo, esta empresa, como se llama Petroecuador, que entendemos que ha sido un accidente, como ya lo han manifestado, sí, pero debe estar preparada para estos eventos, porque no nos pueden decir mañana que esto es normal. No es normal. Puede suceder un accidente, pero no es normal que se afecte tanto y que no se haya contenido a tiempo. Entendemos que fue mucho tiempo el que se estuvo derramando el petróleo en el río, por eso vemos las grandes cantidades. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se cerró la llave del SOTE a tiempo? ¿Por qué no se contuvo el, el crudo a tiempo? Que a lo mejor había estado afectada ahorita una población y tendríamos que concentrar las energías en atender, en remediar esa población. Pero ahora es muchísima población la afectada. O sea, prácticamente desde Quinindé hasta Esmeraldas, hasta salir al mar, recorrió decenas de kilómetros. O sea, eso decimos, ¿por qué no hubo primero el cierre de la llave a tiempo y por qué no la contención del crudo a tiempo? Para que no tengamos que estar viviendo todo lo que estamos viviendo ahora. Inclusive, eso provocó pues que el agua llegue a la fuente del río Esmeralda y que hoy tengamos los grandes problemas en el servicio de agua potable para estos tres cantones, prácticamente 500.000 habitantes. Un último mensaje para quienes nos están viendo a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron en retrospectiva y están compartiendo la transmisión y la entrevista. Sí, bien. Primero que nada, mil disculpas, quizás se me quiebra la voz en estos momentos. Es comprensible. Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios fundamentalmente que
creo que es el que en estos momentos principalmente vela por todos nosotros. Darle un mensaje a la sociedad esmeraldeña y del país. Eh, no nos dejemos manipular por temas políticos en estos momentos. Esto es un desastre que no tiene bandera política, este es un desastre que nos está afectando a todos. No podemos darnos palos entre nosotros por determinada ideología o por determinado partidismo. No, este es el momento que nos unamos, pero por sobre todo que entendamos que este es un desastre que nos afecta a todos y que quienes son los responsables deben asumir también, pues, eh, todo lo que corresponde en este caso. Realmente hacer el llamado a la solidaridad de la comunidad, pero además hacer un llamado al presidente, hacer un llamado a Petroecuador. Realmente, y discúlpenme lo que voy a decir, el daño es tan grave y tan grande que no le puede salir tan barato a Petroecuador como o, o las instituciones que corresponden sobre este tema, como ahora unas entregas de kits y algo de agua. No, Esmeralda tiene que ser remediada primero. Tiene que existir la remediación ambiental y luego Esmeralda debe ser indemnizada por este gran daño. Y deben ser indemnizadas las familias, que además ya están afectadas en su salud y que no sabemos qué tipo de enfermedades o consecuencias más graves puedan tener en la salud a posterior. Realmente hacemos un llamado a todos los ciudadanos que nos puedan acompañar en este pedido de auxilio, en este pedido de SOS que sentimos los esmeraldeños ahora. Muchos de nuestros pescadores ahora, porque inclusive nos comentaban que la mancha de petróleo la encontraron a 12 millas. Ellos se encontraron porque no tuvieron ninguna comunicación, por lo menos para que alguna de las instituciones decirles, ¿sabes qué? No salgan, que es probable que lleguen al mar. Se encontraron en el mar con la mancha, se mancharon sus redes, se mancharon sus trasmayos y realmente están afectados porque no pueden trabajar. Gente que vive del día a día, gente que vive de eso. Hoy no tienen ni para comer. Entiendan eso, conciudadanos. Esto no tiene bandera política. El dolor que estamos sufriendo los esmeraldeños es inmenso. Yo de verdad desearía que a nadie en el país tenga que vivir algo como lo que estamos viviendo hoy los esmeraldeños. Por ende, vuelvo y repito, el llamado a la solidaridad, a la unión y a la coherencia, ¿sí? En este momento, pero por sobre todo a que Petroecuador y el gobierno también, el que solicitamos su presencia, atiendan, ¿sí? Y tomen las acciones necesarias, pero que entiendan que esto debe existir una real compensación, como se llama, se podría llamar de pronto entre comillas, que no le va a existir porque hay cosas que se perdieron y no se van a recuperar, pero realmente por lo menos, acuérdense, que en Esmeralda también existimos, somos parte de la patria y somos poblaciones gravemente afectadas por esta catástrofe, por el desastre del derrame de crudo. Un llamado a todos unirnos y a ustedes, mi estimado Frank, muchísimas gracias y que por su preocupación y de todo corazón, que Dios les pague por esto. No saben cuánto nos ha costado para que nuestra voz sea escuchada y gracias a este medio ahora lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Escuchar su versión e intentar no quebrarse es prácticamente un desafío en este momento. Gracias nuevamente, Patricio, por haber estado aquí en retrospectiva y acaban de escuchar las apreciaciones de Patricio Moreira, presidente del Frente de Acción Ciudadana por Esmeraldas, a quien agradecemos por haber estado en el espacio y bueno, ahí ya la podemos ver nuevamente para la despedida, porque estamos teniendo ese inconveniente. Vamos a quitar la imagen y nos vamos a despedir de nuestro invitado, a quien agradecemos nuevamente por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates en torno a lo que está viviendo la provincia verde. Muchísimas gracias.